Diariamente. Sí, ya está el abogado Juan José Hidalgo en nuestro enlace de Zoom. Juan José, ¿cómo le va? Buen día y bienvenido a Contrapunto. Hola Jorge, buen día a todos los radioescuchas. Abogado Juan José Hidalgo Huerta, magíster, especialista en Derecho Penal y Criminología, máster en Cultura de Paz, Educación, Conflictos y Derechos Humanos, experto en prácticas anticorrupción y asesor. Gracias por aceptar esta entrevista. Así es, con estudios en el extranjero además. Juan José, gracias por atender esta invitación. ¿Por qué la paz social en el Ecuador se ha vuelto una utopía más? Porque usted sabe mejor que yo que hay un enjambre de utopías no solo en el Ecuador, sino a nivel sudamericano, latinoamericano diría yo, latinoamericano. Y ante los últimos escenarios parecería que la gente entra en una especie de psicosis colectiva. Empezamos con los dos ciudadanos colgados en un puente peatonal en Durán, que lo analizamos con usted incluso el otro día, y ahora un decapitado, ¿no?, en Puerto Bolívar. Y siguen los enfrentamientos y siguen las muertes masivas en Guayaquil. Sí, logramos una aparente tregua con la Comisión de Pacificación en la Penitenciaría del Litoral, pero parecería que esa bronca, esa masacre cotidiana ha migrado a las calles. Juan José, buen día y bienvenido. Buenos días. Bueno, para responder la pregunta que en varias fases. ¿Por qué la paz es esquiva? Es porque no se la resalta. Hay actividades pacíficas que se realizan a diario, como por ejemplo esta entrevista que tengo yo con usted, o quizás una mujer dando luz, o quizás una transacción comercial donde tanto el acreedor como el deudor cumplen con sus obligaciones. Lo que pasa es que no hemos aprendido a percibirla y hemos aprendido también a ver el conflicto como algo negativo y no como una oportunidad de transformación hacia una mejor sociedad. La paz y la justicia no son una utopía, es la razón y la base por la que existe un Estado. Si el Estado existe es porque nos prometieron a los ciudadanos que a través de sus instituciones los seres humanos íbamos a convivir en paz, y cuando esta paz iba a ser rota, el Estado, mediante la coacción policial primero y a través de la administración de justicia, y por medio del derecho iban a devolvernos la paz y la armonía social. Así que cuando nosotros ponemos la paz como una utopía, como algo inalcanzable, ahí ya como Estado estamos perdiendo la razón de ser, y como sociedad cualquier forma de cohesión y progreso. Ahora, la violencia es algo que se aprende, pero también se puede desaprender. Y también tenemos que entender, y lo vuelvo a repetir, que los conflictos son oportunidades de transformaciones básicas para que las necesidades básicas de los ecuatorianos se cumplan. Ahora, un ejemplo de eso es, pues sí, efectivamente, hemos tenido paz en los centros carcelarios que nos necesitábamos, porque después de 300 masacrados en un año, era importante. Además, pues, que la escalada de violencia pues, también se trasladaba a las calles. Ahora, si me preguntas por la violencia que hay en las calles, te respondo en tres aspectos. La primera es, y también para que los radioescuchas entiendan, la primera gran generación de violencia es la rebeldía del individuo que encuentra que el Estado no solo que no suple sus necesidades, sino que ejerce una violencia estructural y cultural sobre él. Él se agrupa, se agremia y forma bandas. Estas bandas, a su vez, buscan territorios donde ejercer su actividad violenta, y cuando éstas se encuentran entre sí, cometen actos como los que me estás describiendo, los decapitados, las masacres en la Playita del Guasmo, y ahora pues los colgados, ¿no? Entonces, siempre que nosotros hablamos de violencia directa, porque la violencia se divide en violencia directa, estructural y cultural, tenemos que entender que la directa, que es lo que vemos,
es la punta del iceberg de lo que no vemos o de lo que no queremos ver que pasa. Así que también, como existe una delincuencia violenta, tenemos que tener en claro que también existe una violencia no violenta, una delincuencia que aparentemente no produce violencia, pero que produce mayor pobreza, como son los casos de corrupción, ISPOL, Torres, y etcétera, etcétera. Que también, pues, los casos de corrupción que hay en la Corte y en la Fiscalía, que no son pocos, y que a mí como ecuatoriano y como abogado inclusive, me hace tener una sensación y una percepción de inseguridad, porque ayer una cliente me contaba que el sobrino que sabe jiu-jitsu le dio palo a ella, le dio palo a la abuela, una mujer de 65 años, otra de 80, y hoy anda, el mismo día salió libre. Entonces, por suerte, claro, no estuve yo allí, pero es algo que los jueces y los fiscales deberían entender. No solamente los casos graves no deben estremecer, sino la impunidad diaria que ocurre en nuestra justicia. 7 de la mañana con 12 minutos. El abogado Juan José Hidalgo, experto en criminología, está aquí en Contrapunto. Mi última inquietud, Juan José, en virtud del tiempo. Hablaba yo con el analista colombiano Luis Alberto Villamarín y me decía que el problema está en que el narcotráfico genera todo un engranaje transversal, es decir, inocula, contamina autoridades, que empieza desde lo policial y va avanzando en la medida que se lo permiten hasta la parte política. Hemos visto lo que ha sucedido con las autoridades de la penitenciaría, por citar solo un ejemplo, ¿no? Directores detenidos, otros bebidos y demás. Esa descomposición, cuando es transversal, ¿qué tantas opciones genera para una sociedad que busca, de manera desesperada, desmontar todo este abismo? Sí, el delito de narcotráfico es un delito tan millonario, así como el delito de la corrupción, que genera transversalmente una serie de delitos que es como una polilla que carcome la estructura del Estado. Y compra policías, compra jueces, compra fiscales, compra autoridades seccionales, y al que no puede comprar, pues simplemente lo violenta. De la misma manera el delito de la corrupción corrompe, el delito de narcotráfico, y tiene otros delitos paralelos como el tráfico de armas, tráfico de mujeres, está asociado al coyoterismo, al lavado de activos, y corrompe la banca, porque no solamente corrompe la institución pública, corrompe la actividad industrial, la actividad digamos, comercial. Portuarias. Y es muy difícil ya una vez que se ha arraigado dentro de una sociedad, porque los carteles, por así decirlo, el crimen organizado los consideran ya una vez que han tomado un territorio, lo consideran como suyo. Y ellos crean pues un Estado paralelo al Estado. Y es lo que estamos viviendo, o lo que estamos empezando a vivir en el Ecuador, porque si no ponemos un freno inmediato, efectivo, va a traer unas consecuencias terribles, como las que viven especialmente en Centroamérica y en algunas partes de Sudamérica, como en algunos sectores de Perú y Venezuela y Colombia. 7:14, Edison Casañas. Abogado Juan José Hidalgo, en algunos titulares, algunos expertos también comentaban de que se puede mexicanizar, de hecho creo que ya está mexicanizado, la delincuencia, el narcotráfico en nuestro medio, en nuestro país. Pero también vemos, según el punto de vista ciudadano, una situación tibia de parte de las autoridades. Ayer explicaba el señor presidente expresiones como que cuando decía que las cárceles del país están controladas y que lo que pasa afuera es producto justamente de ese control que hay adentro de las penitenciarías, pero como que la gente no se come esa píldora. ¿Qué hay que hacer para, obviamente, que la ciudadanía esté un poco más tranquila
sobre este tema de que en verdad las autoridades están actuando y combatiendo la delincuencia? Mire, yo le voy a decir a usted una cosa. Cuando las autoridades responden sin hechos y sin datos, es como que no me dejen hacer nada. Es como que yo vaya al médico y el médico me diga, usted tiene una úlcera, señor, pero no me hizo una endoscopía. Que una autoridad, y con mucho respeto al presidente de la República, repita el mismo discurso que dice la Policía Nacional, porque es más fácil que nosotros nos comamos lo que no entendemos, a que nos demos cuenta qué es lo que realmente ocurre, una falta con tal control del Estado, o que el gobierno nacional no tenga como prioridad la seguridad ciudadana, sino las inversiones extranjeras, etcétera, etcétera. A mí realmente me produce un doble daño, al menos a mí como experto en criminología e investigaciones para la paz. De las cárceles no se mandan solamente los asesinatos y la delincuencia. Nosotros tenemos un incremento casi de 3 veces de asesinatos solamente Guayaquil, San Borondón y Daule. Eso es porque hay digamos, un aumento progresivo del uso de la fuerza por parte de las bandas y organizaciones criminales. Y a mí el cuento de la cárcel no me es suficiente. Perdóneme, no le podría responder ahí porque ¿sabe qué? Adicionalmente, el licenciado, no le dan la información, no le dan la data, la información, producto de una investigación policial o científica, de que eso sea una verdad. Entonces es más fácil tirar los brazos, arrimar y como dice, lamentense porque esto no lo vamos a resolver pronto. Es una lástima porque eso se ha visto en el gobierno nacional desde la primera vez que declaró el estado de excepción y los presos siguen matándose. Ahora, sobre lo segundo, yo no sé si mexicanizarnos o lo que sea. Lo cierto es que como todo en la vida, las bandas criminales pues hacen lo que hacen en otros países y funciona. Si en otros países colgar a la gente en los puentes funciona y produce miedo a una población, ténganlo por seguro que los delincuentes que están ya en el Ecuador lo van a hacer y lo van a repetir. Así que no sé si esa sea la palabra, licenciado, pero es algo regional, como le decía Jorge, es algo regional. Yo a Jorge se lo comenté hace 10 años, esto viene. Se lo comenté a las universidades hace 17 años, esto viene. Nadie hizo caso, porque es más fácil tener respuestas cortas a investigar realmente las cosas. Ahora, se ha hecho común también, abogado Juan José Hidalgo, de las capturas de toneladas de droga, y se dice que es apenas el 10% de lo que se logra capturar anualmente. El año 2021 fue 210 toneladas, de lo que va de este año creo que van como 30, algo por el estilo. Entonces uno se pregunta, ¿el consumo, el narcotráfico a gran escala se está viviendo en nuestro país? Otro ingrediente sería, dicen algunos expertos también, que la base de Manta era un gran apoyo para combatir este narcotráfico. ¿Qué opina usted? Vea, la base de Manta era un gran apoyo para combatir el narcotráfico. Pero ya están los norteamericanos en Galápagos. Desde antes de que inicie este gobierno. Por eso es que tenemos grandes incautaciones de droga. Por supuesto que sí. Además que los norteamericanos estaban monitoreando el tráfico de droga en Ecuador desde Colombia, porque apenas salieron de Manta se fueron a Colombia. Así que sí, definitivamente cualquier apoyo extranjero para combatir esta pandemia mundial, que es la delincuencia relacionada al narcotráfico, es buena. Pero yo le voy a decir una cosa, y no es que me quiero sentir derrotado, pero el narcotráfico es un negocio tan lucrativo, que incluso esa cantidad de incautaciones le permite a las bandas seguir operando en países como los nuestros, porque insisto, es tan lucrativo
que genera interés incluso de gente que nunca ha comerciado con el narcotráfico. Entonces, somos un país de tránsito porque somos un país que está ubicado geográficamente, tiene una posición geográfica mejor que Colombia, mejor que Perú, y además tiene, digamos, una infraestructura de control y seguridad en puertos y aeropuertos que es más permisible, aunque ha ido mejorando. Y además pues, estamos llenos de canales y de manglares. Es decir, desde la cuenca del río Guayas hasta los brazos de mar que entran a Guayaquil. Usted puede llegar al mar por Balao, puede llegar al mar por Naranjal, puede llegar al mar por Puerto Hondo, es decir, por el mismo Puerto Azul. Es decir, la zona geográfica da para eso. Y si sigue así la cosa, vamos a seguir teniendo incautaciones de droga. Lo importante sería también incautar el dinero, ¿no? Eso sería lo más importante, incautar el dinero, más que la droga. 721, el abogado Juan José Hidalgo, experto en criminología, está aquí en Contrapunto. Otras dos aristas, hablando de las autoridades, Juan José. Hace poco la policía informaba que el 25% de las municiones incautadas han salido de la empresa pública Santa Bárbara, del Ministerio de Defensa. Y claro, Luis Hernández, el otro día que lo entrevisté, pues atinó a decir apenas que ya ha solicitado la información a la Policía Nacional. Eso por un lado. Por otro, la depuración judicial. Allí tenemos otro escollo. Fiscales y o jueces que cuando llegan a tener estas papas calientes, léase, juicios por narcotráfico, y tienen allí una gama muy amplia, ¿no? Desde el tráfico de drogas por mínima, mediana o gran escala, o también han tenido procesos por las famosas narcoavionetas. ¿Y qué ha pasado allí? ¿Cuál es la jurisprudencia en torno a esos procesos judiciales? ¿Cuántos han sido sentenciados y cuántos liberados? Juan José. Bueno, mira, el problema del Ecuador siempre ha sido la administración de justicia. Y a mí me gusta hacer esta distinción. Yo puedo hacer en radio, porque puedo hablar un poquito más. No es lo mismo justicia que administración de justicia. Así es. Justicia es algo, es dar a quien lo que corresponde, y es lo que se busca. Y la administración de justicia es lo que hacen algunos jueces y fiscales, y utilizan ese aparatajo estatal para cometer actos de corrupción. Mire, yo no puedo decirle que hay autoridades corruptas o no hay corruptas, porque yo no tengo esa edad. Pero cuando uno revisa lo que ocurre en Ecuador, porque esto no es de ahora, es desde antes, que las grandes bandas de narcotráfico, o por ejemplo cuando usted captura avionetas cargadas de droga o cargadas de dinero, usted se da cuenta que los primeros en salir son los pilotos y después le devuelven la avioneta, como el caso de las de Galápagos, por ejemplo. Y así, pues, usted podría hablar de una serie de casos. Usted se pregunta ¿por qué sale? Y la única respuesta que usted puede encontrar es corrupción. Por eso yo siempre cuando hablo de criminalidad organizada, siempre hablo también de la palabra corrupción, porque la corrupción es la que permite que las bandas organizadas prosperen en un país. Ellos saben que pueden prosperar en Ecuador porque nuestra administración de justicia es corrompible y es corrupta. En muchos casos, y salvo sus excepciones, por favor, yo no es que estoy haciendo una denuncia pública, pero salvo unos casos específicos, es corruptible y corrupta. Aquí hubo la práctica hace algún tiempo de que se imputaba a 15 personas, a las 15
10 salían por tanta cantidad de dinero y apenas 5 quedaban sentenciadas. Mucha gente también fue enjuiciada por delitos de narcotráfico cuando no tenían ninguna relación, y muchos fueron incluso detenidos sin que hayan estado relacionados al narcotráfico. Pero a todos les costó salir plata, entiéndase, coima. Así que yo siempre le digo a los periodistas cuando me escriben o me llaman o tenemos la entrevista, ¿por qué nunca investigan el control disciplinario del Consejo de la Judicatura y de la Fiscalía? Porque ustedes nunca investigan eso. Si ahí está el cuello de botella. Ahí están las denuncias de corrupción contra funcionarios. Porque eso es parte, y eso es lo que permite que la delincuencia organizada funcione. Mientras puedan comprar la justicia, los corruptos y los delincuentes, no podremos avanzar con esto, por más dinero que se gaste. Bueno, Juan José, no es que me quiera desmarcar, pero en los días previos que hablamos sobre este tema del narcotráfico, hicimos la solicitud formal a la Dirección de Comunicación del Consejo de la Judicatura acá en Guayas en torno a la jurisprudencia en torno a sentencias y absoluciones en materia de narcotráfico y, además, cuántos operadores de justicia tuvieron algún tipo de proceso disciplinario en función de inobservancias y demás en la línea de estos juicios por narcotráfico. Cuando hablamos con usted, claro, Juan José, cuando hablamos con usted hace un par de días, ¿no? Sí, y te digo, Jorge, yo creo que la prensa tiene la gran oportunidad de poder dar este gran servicio al país. Porque realmente a lo único que responde a veces los operadores de justicia es al problema, al tema mediático. Y no solamente el tema mediático, sino al tema de investigación periodística. Y este es el asunto. El asunto es que la policía se desbarata haciendo operativos, se desbarata combatiendo el delito, se desbarata, pero vienen los operadores de justicia y los quieren meter presos a los policías que defienden a la ciudadanía. Devuelve los bienes de producto del narcotráfico a la corrupción. Devuelve las avionetas, los vehículos, o impone sentencias que realmente son ridículas en comparación a la cantidad de droga que tienen. O enjuician por lo que no deben. Y esto es lo más grave, muchas veces los verdaderos delincuentes salen porque los peritajes, los informes y lo que tienen que hacerse dentro de una investigación se hacen incorrectamente, es decir, una negligencia completa. O no se hacen oportunamente, o como no hay plata, no se hacen. Entonces, mientras haya corrupción en nuestro sistema judicial, y segundo, más allá de la corrupción, mientras haya falta de recursos en nuestro sistema judicial, es decir, usted también, porque también hay que ser consecuente, un fiscal, ¿cómo puede investigar 3.000 causas o 2.000 causas que le llegan al año con una secretaria y un asistente? Imposible. ¿Me comprende? Entonces, el negarle justicia al ciudadano y a los ciudadanos es otra forma de violencia. Por eso es que la gente resuelve muchas veces sus problemas en la calle y no en la justicia. 7:29 de la mañana. Lo cierto es que seguimos esperando esa información, Juan José. Era el abogado Juan José Hidalgo, experto en criminología, quien ha dado luces en torno a lo que sucede en el país, ¿no? Muchos incluso consideran que Guayaquil hoy es muy similar a la Colombia de los 80 y 90, ¿no? De la época de Pablo Escobar Gaviria. Y lo que sí preocupa, sin duda, Juan José, es que al margen de este ajuste de cuentas, ¿no? Que es lo que esgrime siempre la autoridad, ese ajuste de cuentas puede darse en cualquier sitio, ya lo han demostrado. Parqueaderos de centros comerciales, en los restaurantes,
Y una bala perdida nunca es ajena en un sitio público. Con lo cual, esa es la preocupación sustancial. Edison Casañas, para el final. Agradecerle a Juan José Hidalgo por ese aporte que nos ha dado, obviamente, de también esclarecer ciertos detalles y decir de frente, la policía se desbarata, como dice usted, obviamente tratando de cumplir el combate a la delincuencia, pero los administradores de justicia, ahí está el lado flaco justamente de lo que la ciudadanía espera, de todos ser partícipes y combatir la corrupción, la delincuencia. Gracias, abogado Juan José Hidalgo. Muchas gracias a ustedes y un saludo a todos. Muchas gracias. Experto Igualmente en criminología y caramba, ¿no? Qué situación que vivimos.